Hoy en el palco de Bernabéu Digital tenemos una entrevista muy especial, de esas que nos gustan porque mezclan fútbol, Real Madrid, cantera, recuerdos y también muchas buenas anécdotas de una gran historia. Hoy está con nosotros Jorge Casado, exjugador del Real Madrid Castilla, canterano del club, integrante de una de las generaciones más recordadas de la fábrica, la del ascenso a Segunda División, con jugadores como Jorge Casado, Morata, José, Nacho, Carvajal, Lucas. Bueno, una barbaridad, ya podéis imaginar. Jorge, que llegó al Castilla después de destacar en la cantera del Rayo Vallecano, nos va a contar cómo es estar cerca del primer equipo, debutar de la mano de José Mourinho, cómo es pasar del Rayo Vallecano a Valdebebas, de la diferencia que eso supone, y hablar un poquito de los jugadores que al final terminaron pues marcando una época en la historia del Real Madrid y en el fútbol español, ¿no, Laura? Sí, y además Jorge es una persona que siempre ha hablado con mucha naturalidad de la parte mental Sí. del futbolista, esa parte que no se ve, de las dudas, los miedos, la presión, de todo lo que hay detrás de una carrera profesional. Así que también vamos a tocar esa parte especialmente ahora que acaba de retirarse. Pues sí, Jorge, sin más dilación, muchísimas gracias por venir. Teníamos muchas ganas de hablar contigo, de que nos contaras un poquito tu experiencia y todo lo que has aprendido en estos tantos años de fútbol que llevas, que te acabas de retirar. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué ¿Qué tal? tal? Encantada. ¿Cómo está siendo? Igualmente. ¿Cómo está siendo? Cuéntame un poquillo porque, claro, joder, es que hace nada que confirmaste tu retirada. Hace, creo que un mesecito y poco. Sí, y ni llega porque fue Ni justo el idea. día 23 de mayo, creo que el último partido. Y bueno, pues ahora es un poco irreal todo, es porque al final son como las vacaciones que llevo Sí, sí. disfrutando los años de mi carrera y bueno, la verdad que el golpe de realidad me lo llevaré cuando empiecen mis compañeros las pretemporadas y empecé a ver las fotos en redes Total. sociales y ahí será cuando realmente yo creo que lo eche de menos. ¿Contra quién fue tu último Seguro. partido? Contra el Castilla, además. Ojo, Ah, ¿eh? se cierra el Encima ciclo, ¿eh? contra el ES, tío. Sí, 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 la verdad que, bueno, mucha gente me lo decía y Sí, se parece que se cierra el círculo. total. Y sí, bueno, al final el fútbol profesional lo toqué con el Real Madrid Castilla. El círculo real se hubiera cerrado contra el Rayo Vallecano, Claro. pero sí, la verdad que en el fútbol profesional o sea, lo toqué con el Real Madrid y al final parece que hemos cerrado ese círculo, ese vínculo bonito que tengo con el club. Total, bueno, como te has dicho, esto es un círculo, así que vamos a empezar por el principio del círculo. Como te estás diciendo, llegaste al Real Madrid después de, bueno, ser una promesa en la cantera del Rayo Vallecano. ¿Cómo fue esa llamada? ¿Quién te lo dice? Cuéntanos un poquito ese momento que tiene que ser, vamos, que lo recuerdas toda la vida. Pues Increíble. fíjate, al principio, bueno, fue una llamada por febrero más o menos, era ¿Sí? una temporada que yo en el Rayo B no estábamos saliendo, íbamos líderes, era en tercera división y la antigua tercera división y bueno, o sea, teníamos que jugar un playoff, pero bueno, y me llama, bueno, yo lo tenía todo pactado con el Valencia, ¿Sí? ya Vale. iba a firmar allí y se cruza el Madrid al medio. Y bueno, también dicen que para llegar arriba tienes que tener ese golpe de suerte y yo lo tuve, porque bueno, al final yo, fíjate, soy madridista, ¿eh? Soy madridista abonado Sí me yo soy, gusta. abonado, siempre lo digo, somos familia madridista, mi hermano y mi padre son abonados del 89, desde el año de mi nacimiento, y yo desde el Claro. 96. Pero sí es verdad que en un primer lugar yo no quería fichar por el Madrid. Quería vivir esa experiencia fuera de casa, pues yo qué sé, vivir el... También es verdad que el Madrid, la primera oferta que me llega es para el Madrid C, que era en tercera división, Claro. y la oferta del Valencia era en segunda B, que era el Valencia B, el Valencia En Mestalla. Mestalla. Mm. Claro. Entonces, claro, por proyecto deportivo, pues bueno, parece que pues quería estar más arriba y bueno, pues al final con conversaciones con mi padre y con mi hermano me dicen que al Madrid nunca se le puede decir que no. Y bueno, la verdad que tras alguna noche sin dormir, así fue, acepté la oferta. O sea, en principio yo iba a jugar en el Madrid C, ¿Vale? pero como digo, ese golpe de suerte que también hay que tener en la vida pues al día siguiente me juntaron, en ese momento estaba Valdano, estaba Pardeza, estaba mi entrenador en el Madrid C que era Manolo Díaz y el Ajá. entrenador del Castilla que era Alejandro Menéndez. Qué Y nombres, ¿eh? me juntaron en un despacho y me dijeron que a partir de ese, o sea, el primer día entrenado con el Madrid C,
y el segundo día ya me dijeron que era a todos los efectos jugador del Real Madrid Castilla y Vale. bueno, pues parece que me habían tocado con la varita así Total. Totalmente. para aparecer y la verdad que tuve mucha suerte y bueno, y luego aproveché la oportunidad que me dieron. La verdad que yo sabía lo de que habías dicho de que al principio había como que tenías dudas de lo del Real Madrid. Es que tiene que ser muy grande encontrarte con eso de repente. Y bueno, Es Laura que, también seguro que tiene curiosidad de saber cómo fue el cambio, porque al final el Rayo Vallecano es un club humilde, es un club de barrio, que tú has dicho claro, también que te sientes muy de Vallecas. Bueno, te Sí, has sí, criado yo en sí. Vallecas, ¿no? Tengo entendido, sí. No, no, vivo en Vallecas. O Vives, pues, ojo, sea, ¿todavía pues, vives allí? sí, 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 Bueno, yo soy de Vallecas, mis padres son, bueno, toda mi familia es extremeña, mi hermano también nació en Extremadura, se vinieron a vivir a Madrid y ellos empezaron viviendo en Vicálvara, luego se mudaron claro. a Vallecas y yo ya nací en Madrid y yo soy de Vallecas puro y duro, vamos. a muerte, ¿no? Más que el ensanche, ¿no? Y, y ahora, pues fíjate, mis padres son de la colonia Los Taxistas, que es un barrio pues, donde han salido, pues mira, Coque Resurrección, el capitán del Claro. Atleti, Totalmente. Álvaro Negredo, Fernando Marqués, han salido pues grandísimos futbolistas. Ostras. Y yo ya, Canteraza, ¿eh? Canteraza de ese barrio. sí, 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 y a día de hoy pues yo vivo en el Ensanche Vallecas, en la zona nueva, cerquita de la Ciudad Deportiva del Rayo además. Sí. Ojo. Y aquí me quedé, aquí tengo mi vida, aquí tengo mi familia, tengo mis amigos, tengo mi pareja, vivimos aquí, así que encantado. Vale, Y pasar de un entorno como el Rayo a claro. Valdebebas, al Real Madrid, debe ser un cambio brutal. ¿Qué fue lo primero que te impactó cuando tú llegaste allí? Bueno, aparte del salario, Sí, imagino. Bueno, bueno, sí, es eso. Pero sobre todo al final a ver, yo viví en una época del Rayo en la que el Rayo, pues sinceramente era una época, hablando Chunga, mal, chunga. jodidilla. Sí. Sí, porque no tenían su propia ciudad deportiva. Yo jugué 10 temporadas en el Rayo Vallecano y tenía como un alquiler en el campo de lo que es el club o sea, el Vallecas Sí. Club de Fútbol. Y viví en la antigua como ciudad deportiva Campos del Vallecas y luego pasamos a una nueva que tienen y yo no llegué a pisar la ciudad deportiva del Rayo. En Yo 10 la ciudad años. deportiva en 10 años no, la ciudad Ostras, deportiva actual, justo yo me claro. marcho allí a pues, Valdebebas mala suerte, ¿eh? e inauguran la ciudad deportiva del Rayo. Y bueno, yo en el Rayo he sido muy feliz. Claro. A mí como club tienen unos valores espectaculares, una afición muy fiel que hemos visto ahora hace poco con la Totalmente. Conference. Es una Joder. pasada la afición, en las buenas y en las malas, y han comido hablando mal mucha mierda. Y ahí están al pie del cañón y yo he sido muy feliz en el club. Sigo teniendo muy buenas amistades de ahí del club, de compañeros. Y la verdad que, pues, que el cambio, yo siempre lo digo, y es un símil que hago, y digo que pasé de una vida normal a Disneyland París. O Literal. sea, Literal. al final, Valdebebas Valdebebas y el Real Madrid te da todos los medios para ser futbolista y tú ya está en tu mano si lo quieres coger o no lo quieres coger. Total. Al final, como tú has dicho, también se necesita suerte. Creo que cuando tú, bueno, hablando un poquito de ya tu etapa como futbolista del Castilla, o bueno, sí, el Real Madrid B, porque el Real Madrid C no llegaste a jugar al final, ¿no? No, Solo no, Castilla. entrené el primer Pero, día y luego mm, ya Real Madrid pues Castilla. hablando de tu Claro, etapa en el vieron lo Castilla, bueno que eras sí, y sí, para arriba, para tío. arriba ya de primeras. ¿Cómo fue esa primera pretemporada? Porque, joder, fue muy sonada, has hablado mucho de ella. ¿Cómo es joder, tener ahí a todas esas estrellas? La que viajo con el primer equipo, ¿te refieres? Sí, creo, Ah, pues fíjate, estaba en Ibiza de vacaciones sí, con Tomás Mejías y con Javi Velayos, que eran dos jugadores de la sí, el cantera. portero. Sí. Y me llaman pues como a las 9 de la mañana y yo recién acostado, vamos. O sea que venía de fiesta y me comunican que voy a ir con la primera Buah, plantilla en las próximas semanas a Los Ángeles, que se tenía el pasaporte en regla y todo en regla. Y dije, vamos, se me quitaron todos los males. O no, literal. sea, pues al final lo que tú ves por la tele y vas al estadio a apoyar a tu equipo, al final lo vas a vivir de primera mano. Sí, Y es tu sueño hecho realidad y ya no tu sueño, el sueño de tu familia. bueno, sí. De todo lo que han luchado mis padres, mi madre que me está llevando a cada entrenamiento, o sea, se tiró muchísimos años sin conducir
para volverme a llevar a entrenar y volví a reconectar con el coche, que no es mi mejor amigo. Claro. Y pues en todos los esfuerzos de mis padres, que somos una familia muy humilde, muy trabajadora, Claro que sí. y también de mi hermano, que también ha sido un apoyo fundamental para mí, pues bueno, pues al final se cumple un sueño y una pretemporada, pues al final rodeada de todas las estrellas de tus ídolos, que convives con ellos día a día y te levantas, desayunas, comes, cenas y haces todo con ellos. También esa temporada creo que se va, la temporada que tú llegas, creo que se va Marcos Alonso, si no tengo mal entendido. Claro, mi subida al Castilla es debido a eso. Es por la salida de Marcos Alonso, que se va, si no me equivoco, al Bolton. Al Bolton Wanderers, sí. Sí, si no me equivoco, y por eso es la subida. Me comunican que, bueno, que estuvieron barajando cosas del mercado, pero que veían que el jugador que creían conveniente lo tenían en casa y que no tenían que buscar más fuera. Sí, sí, además, bueno, joder, bastante responsabilidad, porque Marcos Alonso además era hijo que Sí. es conocido, era siempre, ya en la cantera del Madrid se hablaba mucho de Marcos Alonso en su época. Joder, no fue jodido, joder, ¿fue jodido luego coger ese testigo o cómo fue la cosa? O sea, Marcos Alonso es el jugador que es, ya no es hijo de, que ha creado su propio... Bueno, a día de hoy, claro, pero en ese entonces, justo. Pero en ese momento, bueno, hijo y nieto de, pero Claro. es que fíjate la carrera que ha hecho Marcos. Total. Y la sigue haciendo. O sea, que es un jugador espectacular. Y pues sí, al final yo creo, ya no es el legado que dejaba Marcos, sino al final la responsabilidad que tiene de representar el escudo, y sobre todo en un Real Madrid Castilla, Claro. que con la jornada que venía. O sea, venía pues, Nacho Fernández, Fran Rico, Alex Fernández, Carvajal, Sarabia, Morata, José Lu, Juan Fran. Es que te decía. Bueno, José viene al año siguiente. Eso, sí. Ah, perdona. Sí. José es en el año del ascenso, que debuta a mitad de temporada, más o menos. Sí, es cierto. Pero esa era cuando yo llego, claro, mis primeros entrenamientos, yo llegaba a casa y le decía a mis padres, parece que no sé jugar al fútbol. O sea, el balón. Claro, para mí el césped natural era nuevo, o sea, yo eso no había tocado en mi vida. Claro, el balón volaba, claro. Estos jugadores piensan 30 segundos antes de lo que van a hacer, o sea, otro nivel, otro rollo, y ya, claro, hasta el final, hasta que te adaptas y ya te sientes uno más, pero al principio es dura la adaptación, es muy difícil, porque al final son jugadores que en ese momento era segunda B, pero que son jugadores primera división. Sí. En aquella época, con Mou, varios españoles en el primer equipo, y también se veía a los canteranos subir bastante. ¿Eso para vosotros era una motivación real o lo veíais como algo súper complicado, súper difícil el poder subir? Si no me equivoco, a lo mejor me van a lanzar un triple, pero yo creo que Mourinho ha sido de los últimos entrenadores, hablando de muchos años, el entrenador que más ha hecho debutar a jugadores de la cantera. Empezó todo por Sarabia. Ya le dio la oportunidad, ¿sí?, a David Mateo de hacerle ficha del primer equipo. El central era, ¿no? El central, eso es. Y empezó por Sarabia, luego creo que debutó Juancar, estuvo Juanfran, bueno, yo creo que hicimos debutar a muchísimos jugadores. José Lu, Nacho, José Rodríguez, luego hablaremos José Rodríguez, Morata. O sea, yo creo que el entrenador que más ha hecho debutar a Damajuego, a la cantera, y yo creo que eso también es de valorar, que se confíe en lo de la casa y que no siempre sean los nombres de fuera. Total. También te digo... perdón, una cosilla que me acabo de acordar ahora mismo. Hablando de José tuvo un pequeño encontronazo con Mourinho, porque dicen que le pidió jugar más, y a partir de ahí ya no se le vio jugar más. ¿Tú lo viviste desde dentro? ¿Pero ya estando en el primer equipo? Sí. Eso yo no lo he vivido. Claro. Eso sí que no. Yo sí viví que cuando José al principio, que eso lo contó Mourinho y lo contó José en alguna entrevista, la primera pretemporada, que es la que fui yo, ¿sí?, que llaman a José para ir, y José era ese joven con un poco la cabeza alocada y decía que no quería ir, y tuvo que llamarle Mourinho personalmente para que fuera pretemporada. Y yo creo al final, tanto en ese momento Toril, que era el entrenador cuando subió Toril, y luego Mourinho, para José fueron entrenadores, yo creo que hablando futbolísticamente, unos padres, vamos. Claro. Entonces yo creo que para mí, lo he dicho siempre, yo creo que es el jugador más talentoso que he visto, con el que he jugado,
porque hay jugadores que, como que se suele decir, que se lo trabajan, Sí, pero Jesse tiene un don. O sea, sí, Jesse tiene un don total. y fíjate La que este verdad, año lo daban por muerto y mira en Las Palmas la temporada que ha hecho Total. y sigue total. dando. O sea, me parece, si no es el mejor, a nivel de talento. Sí, 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 sí. Luego está claro que hay jugadores que, pero a nivel de talento, para mí es uno, si no es el mejor, de los dos, tres mejores con los que he Total, jugado en mi total. carrera. Al final mucha gente dice eso, justo, gente que se ha formado con él o que se dedica a la cantera del Real Madrid, que el mejor talento que ha pasado por la cantera es José. Luego, obviamente, pues Carvajal ha hecho mejor carrera, será el Y jugador Nacho Nacho. Fernández, o Sí, sea, sí, al final, pero pero yo creo que ese, por ejemplo, es ese talento de calle que a día de hoy no lo vemos. O sí, sea, Mm. por ejemplo, ahora podríamos, uno, o Lise, pues de esta gente que tiene algo muy diferente, pues sí, Gese yo me acuerdo, aparte empezaba jugando, yo estaba lateral izquierdo, él sí, empezó en el extremo izquierda, izquierda. a mi compi. Pues teníamos esa conexión y era cuando él se le notaba que tenía la chispa ese día, él ganaba el partido. O sea, los demás acompañábamos, pero él lo ganaba. Vale. ¿Pensabais ya por aquel entonces que ese equipo era especial desde dentro? Sobre todo el año que jugamos cuando estaba con Alejandro Menéndez, luego entra Toril. Y sí es verdad que como Toril había tenido a varios jugadores como Alex Fernández, Arabia, Morata, le devolvió esa confianza a esos Sí, jugadores. También es verdad que empezamos a sacar lo mejor de nosotros. Y la verdad que muy bien. La verdad que sí es verdad que teníamos mucha confianza en nosotros mismos. Sí es verdad que ese vale, primer playoff lo perdemos contra el Alcoyano, pero la temporada siguiente fue todo justo. rodado. Fue todo rodado y la verdad que muy, muy, muy bien. Sí, sí, ahí le pegáis un repaso al Cádiz, como tú mismo Sí, sí, sí. en su estadio. Luego aquí, la temporada anterior, como tú has dicho en el Collano, tuvisteis el problema de que decidisteis jugar en el Bernabéu, ¿no? Que como que se os quedó un poco grande, según... Para mí, a ver, Sí, el premio es gigante, pero para mí fue un error porque al final claro, nuestro campo era el Di Stéfano, estábamos acostumbrados a él y al final, creas que no, el Bernabéu pesa. O sea, joder. al final meten mucha más Y afición y que o sea, es un estadio que cuando entras parece vamos, que te engulle y al final pesa y yo creo que nos pudo un poco esa situación. Pero bueno, que de los errores se aprende y al año siguiente, pues mira, lo Ah, demostramos claro que sí, que paseíto al eso siguiente. es, eso es. No, no, muy bien, muy bien. Laura, una dime. pregunta que te voy a hacer yo a ti. Ujú. ¿Quién crees, Dígame. así haciendo un poco en dinámica entramos los dos, quién crees que nos va a decir Jorge que era el jugador que más le sorprendía en el día a día, que no fuera tanto por nombre, sino un poquito como el infravalorado de aquella plantilla, el que tú decías, mira, este igual no ha llegado tan lejos luego, pero era un auténtico crack? ¿Quién crees que va a Uf, decirnos? complicado. Alex Fernández, yo le tengo especial, Muy buen nombre, muy buen nombre. A ver, especial Jorge, cariño. desvélalo. Si es que, a ver, si es que, ¿qué te voy a decir? Si es que mira Ya, tío, pues qué que difícil. jugadores, al final, Alex, Mucha calidad. fíjate, capitán Cádiz. ha jugado en Inglaterra, ha jugado en el Español, En el Cádiz, en el Elche, en el Cádiz, capitanísimo del Cádiz, y lo lleva los genes, yo creo, eso herencia de su hermano. Pero Alex Fernández, y ya no es el jugador, es la persona. O sea, Ajá. son los dos hermanos, son una maravilla, la familia es una maravilla. Alex es un jugador, pues ahora pues, lo que yo he vivido era un boss to boss, un 8 típico. Para él Sí. siempre su jugador favorito es Steven Gerrard, eso vamos, eso siempre lo Anda. va a decir. Pues ese estilo de jugador pero todo bien, todo, o sea, es que era, aparte te sacaba una sonrisa todas las mañanas, era un Majo. jugador que suma, que es un jugador que suma al equipo y eso que era, que venía pues no soy hermano de, no, soy Alex Fernández. Literal. O sea que, claro, totalmente, ¿Y tío. cómo era tener dos hermanos ahí? ¿No les picabais un poquito? Esa es la relación de no, hermanos. se picaban entre Claro, ellos. o sea, como que te Sí, metías ¿no? en medio para que entre ellos hubiera choque ahí, ¿no? Pues fíjate, había días que traían los problemas de casa, o sea, que habían Claro, claro. discutido Uh, y se picaban entre ellos, pero nada, muy bien, muy bien, Claro, muy con bien. todo el A ver, amor, siempre. son totalmente diferentes, pero vamos, que yo siempre decía, digo, parecía diferente madre, digo, jodido, digo, pero totalmente, no se parecen en nada. pero son Total, increíbles, son increíbles. total.
Respecto a Mourinho, ya hablando un poquito más de tu experiencia con el primer equipo, lo que tocaste, porque bueno, tú debutaste con él, siempre, como he dicho antes, has hablado con mucho agradecimiento de José Mourinho. ¿Cómo era Mourinho con los canteranos? ¿Era cercano? ¿Os intentaba, pues eso, que estuvierais integrados con el primer equipo? ¿O, bueno, era un poquito más de ganar vosotros vuestro pan? Pues muy cercano. La verdad Anda. que yo cuando lo traté, bueno, por primera vez fui convocado, esa primera temporada mía, fui convocado contra el Racing de Santander Sí. y muy bien, el trato excepcional. Y luego ya cuando de verdad le traté fue la pretemporada, la primera que fui, que incluso se salía con nosotros, estábamos los canteranos juntos y se salía ahí donde nos poníamos y nos Sí, contaba pues. historias de cuando estuvo en el Chelsea, en el Inter y Ojo, la verdad que muy, 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 muy cercano. Por eso te he dicho, es como... O sea, yo gracias a él prácticamente, porque él fue el que me hizo debutar. A lo mejor si hubiera estado otro entrenador no hubiera llegado a debutar. Entonces yo gracias a José Mourinho, que por lo que a día de hoy, pues prácticamente lo dije el otro día en una entrevista para el AS, que también la Sí. hice, y sinceramente lo que he conseguido a día de hoy es gracias al Real Madrid. Está claro que mis formaciones sean en Rayo Vallecano, pero al final la marca Real Madrid es, o sea, yo creo que es lo más grande hablando deportivamente. ¿Y no intimidaba a José? Porque, joder, al final, pedazo de entrenador, tú eres un chaval al fin y al cabo. Entiendo que rompía el hielo rápido, pero era un tipo que no lo querías decepcionar, ¿no? O sea, Ahí está, al final él te da la confianza de ir al primer equipo, o sea, de ir a esa pretemporada y tú claro. quieres estar a la altura, pero sí es verdad que intimida, a lo mejor te puede intimidar en el campo, en el entrenamiento, porque es un entrenador muy que, o sea, le gusta el trabajo duro y es estar, durillo, durillo. pero luego fuera del campo es totalmente diferente. O sea, luego yo creo que es un entrenador que, bueno, se vio, luego ya se emborronó todo porque ya continuos problemas, pero Sí. yo creo que es un entrenador que intenta él acaparar todos los problemas y que los golpes se los lleve él y evitar que la plantilla se lleve golpes. ¿Qué te decía un entrenador como Mourinho para hacerte sentir preparado? ¿Era más de motivar? Bueno, exigir, sabemos que exigía en el No, campo, exigir, te pero exige, pero al final él te dice que seas tú. O sea, si estás ahí es porque te lo has merecido, no es porque nadie te lo haya regalado. Entonces, bueno, te da toda la plena confianza el día que debuté igual en la Copa del Rey. O sea, te da plena confianza para que te seas tú y que saques todo lo mejor de ti. Esa es una buena pregunta porque quiero más a lo táctico, por ejemplo. Te decía oye, yo que necesito un lateral que llegue a línea de fondo, necesito un lateral que sea capaz de doblar al extremo o necesito un lateral que sea más... como que te decía esas pinceladitas para saber tú luego qué hacer en el campo o era literalmente lo que tú has dicho de sé tú mismo y fuera. No, a ver, yo si iba a jugar tenía que seguir la táctica del equipo, pero tenía que Vale, ser el jugador que él había visto en el Castilla, está claro. vale. No quería que yo me transformara, No te sino al final. moldeaba, vale. Eso es, al final él cuando tiraba a un jugador era porque creía que le podía cuadrar dentro de su sistema y así era. Él no te moldeaba, él no te ponía ninguna barrera ni nada. Con Ancelotti también llegaste a entrenar en alguna ocasión, Sí. tengo entendido antes. Joder, dos entrenadores totalmente diferentes. Ahora mismo estamos justo en el Real Madrid, que luego hablaremos un poquito de actualidad del Real Madrid, que nos digas tu opinión. Está pues viéndose la diferencia de lo que ha sido pasar de la mano izquierda de Ancelotti y ahora buscar la mano más rígida de José Mourinho, entre comillas, rígida. ¿Qué diferencias encuentras tú entre Mourinho y Ancelotti, más o menos? Porque dos entrenadores increíbles, obviamente. Sí, pues quizás, a ver, yo a Ancelotti tampoco o sea, entrené bastante, pero ¿Vale? tampoco le traté mucho, pero sí es verdad que Ancelotti lo bueno que hizo fue, a ver, también es verdad que yo creo que cuando tú estás en un vestuario y ya coges vicios, al final esto es Sí. como un matrimonio, al final vas cogiendo manías y pues con Ancelotti pues, al final desde un principio intentó ganarse y gestionar ese vestuario que venía un poco quemado de la etapa de Mourinho. Entiendo. Entonces yo creo que al final supo gestionar bien, también con la figura de Zinedine Zidane ahí de ese intermediario entre plantilla y cuerpo técnico, pues a lo mejor esa figura que Mourinho no tenía. ¿qué nombres Entonces, has tenido en los banquillos, eh? joder, Zidane, he tenido la Ancelotti, suerte. Mourinho, Mira, mi madre hija, mi mía. hija ayer me preguntaba que estaba viendo un vídeo y me decía, ¿y Zinedine Zidane quién es? Y le digo, ¿que quién es? Digo, Ostras. y me dice, ¿le conoces? Y le digo, sí, sí, he tenido la suerte de que me ha entrenado y la verdad vamos, y aparte como persona maravillosa y conozco a dos de sus hijos, o sea, muy, Claro, muy, es muy. verdad. A Luca Enzo, ¿no? Creo que imagino que serán. A Luca y a Enzo, sí, con Enzo estuve Mm. entrenando en el Majadahonda y a Luca le Sí. conozco por amigos en común.
Claro, 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 es verdad, el Majadahonda. Un nombre que Sí, también te quiero preguntar, porque joder, su situación me pareció muy curiosa y creo que coincidió en tiempo contigo. José Rodríguez, sí, el niño, el ojito derecho Top de José también, ¿eh? Mourinho por aquel entonces, tenía buenas palabras para él. Fue el debutante más joven, creo que es el debutante más joven del Real Madrid, aún. Joder, vaya palabras. ¿Qué crees sí, que sí. veía Mourinho en él? ¿Qué os hacía? ¿Qué veíais vosotros desde fuera? Bueno, pues yo creo que es eso de cuando coges a un jugador que te cae en gracia y que te gusta y al final quieres aprovecharte de ese momento o sea, de exponerlo y que, joder, que ¿Vale? fíjate, yo creo que José Rodríguez, si algo tiene en común conmigo, por ejemplo, puedo decir que todo lo que haga, está claro que los méritos propios que de cada uno que hacemos, está claro, pero al final, cuando te expone un entrenador como José Mourinho en el Real Madrid, todo parece que puede ir un poquito el caminito de rosas. O sea Sí. que Claro. yo creo que al final José, pues para Mourinho tenía ese don de, pues lo que he dicho, ese jugador de calle, de ¿Vale? pillería, pues Muy de listo. eso. De eso es, Muy ese listo. jugador pillo, ese medio centro que parece que no le escuchas y te roba el balón por detrás, Total. y luego pues que esa llegada encima debuta y con gol, pues fíjate. Claro, claro, es que como para quitarlo. ¿No? Eh, Es como le decíamos Imagínate. Pitarcha ahora un poco también, Eso es, con eso es, Cobreloa. Totalmente, ¿eh? Sí, Sí, eso sí. sí. es. También Mourinho, bueno, tú has tenido algún trato con él. Hay una experiencia que cuentas con él que me parece súper curiosa, que es que una vez se te disculpó por una cosa que un El día, entrenador no suele hacer. El día del debut bueno, el día del debut, perdón, el día de mi primera convocatoria con el primer equipo contra el Racing Santander, ¿Ah? iba a debutar, debutó Alex Fernández y yo Ujú. iba a debutar también. Y si no recuerdo mal, Granero estaba jugando, se empieza a encontrar un poco mal el Ya está. Pide partido, el pide el cambio. cambio y tiene que salir un mediocentro. Entonces, claro, ahí era cuando había solo tres cambios, tres posibilidades de cambio. Y llegó y me dijo el mister que lo sentía mucho, que le hubiera gustado hacerme debutar. Y digo, no sientas nada, que para Claro, mí es un premio ya haber estado en el hotel. literal. O sea que, pero Que vamos, fue, que un entrenador del Real Madrid tenga ese gesto con un canterano, ¿qué significa para un jugador joven? Que si te no, pues al disculpe José final Mourinho. pues es lo que digo, es que eran dos personas diferentes. Al final de cara a la prensa, pues que una persona que no lo conozca puede hablar de soberbia y prepotencia, pero luego en el tú a tú era un tío espectacular. En tu debut, además, tuviste un compañero especial también que me ha hecho ilusión cuando, bueno, indagando un poquito he visto que fue tu compañero, que hablas muy bien de él, Pepe. Joder, tener al lado a Pepe de Escudero enseñándote, dándote pues alguna lección que seguro que fue. ¿Cómo es para ti? Pues Te para imponía? mí fue, Sí, ¿te ponía, te tranquilizaba? ¿Cómo era? la verdad que me radió el partido. Al Ah, final sales al Bernabéu, un partido de Copa del Rey, que era Navidad, pues en un Bernabéu prácticamente lleno, porque al final esos días aprovechan las familias para llevar a los más pequeños y bueno, pues cuando era en sales Copa al del Rey, que no lo he dicho antes. Copa del Rey, sí. Contra la Ponferradina, además, que Anda, parece que luego, mira, luego luego jugué yo jugaste en allí ellas. también. Sí, Claro. sí, sí. Curioso, ¿eh? Y bueno, pues fue un premio jugar al lado de Pepe, jugar al lado de, bueno, pues sería jugadores, Antonio Adán de portero, estaba también Callejón, estaba Granero, estaba Benzema, Varane, Khedira, o sea, ¿Otro canterano más aparte de ti había? ¿O eras tú el del 11? luego Adán igual, pero... me cambia a mí por Nacho, Ajá. salgo yo, o sea, me quita y mete a Nacho, De lateral izquierdo ya, eh, Nacho, ¿eh? Sí, lateral porque izquierdo, sí. Nacho juega de Con todo, o sea 20 que años Nacho ya... vale todo. Para un roto y un descosido, ¿no? Como se dice. total. Luego también jugó Pacheco, el portero, Fernando Pacheco, Muy salió un bueno. ratito. Y si no me equivoco, creo que jugó José Lu un rato también ese día. Qué grande Qué historia. grande Qué José bonita Lu. historia la de José Lu, ¿eh? Volver al Real Sí, sí, Madrid y sí, sí, sí. luego y hacer eso, vamos, yo creo que todos vosotros tendríais que estar, chaval, flipando de orgullosos. Así que la verdad que bueno, yo creo que al final, por lo que ha vivido José Lu, Nacho, Lucas, Carvajal, son sueños que al final, pues, por ejemplo, yo no he podido vivir, pero que te siento, no, es esa envidia sana de sentirte Identificado. orgulloso, Sí. de sentirte orgulloso de haber tenido un compañero que ha luchado por lo que tú has querido, porque tú también has querido y ellos han podido llegar, pero es que lo disfrutas igual. Claro, Ah, porque ah, se lo merece sí. también, hombre. Vamos, el éxito ajeno hay que disfrutarlo y no envidiarlo siempre porque siempre va a Eso venir es. bueno para ti.
Vamos, te llevo ahora mismo al presente del Real Madrid, ¿vale? Ya estamos un poquito en la actualidad. Quiero saber tu opinión, pues como también abonado y madridista que eres. Hemos tenido una temporada dura, venimos de lo que venimos. Viene José Mourinho. ¿Qué crees que necesita ahora mismo este equipo? Paciencia. Paciencia. Esa no se ha dicho mucho, ¿eh, Laura? Yo creo que al final... La gente no tiene paciencia. No. Yo creo que hay que dejar trabajar a la... A ver, al final, por ejemplo, desde el año pasado Xabi Alonso llega con un cuerpo técnico nuevo, jugadores nuevos, al final un nuevo sistema, nuevas ideas. Yo creo que al final se necesita paciencia y respetar el proceso. Y al final es verdad que el Madrid es un club muy exigente, claro. pero creo que esa pizca de paciencia no se tiene. Y sobre todo también ya a la hora de... o sea, respeto al trabajo. O sea, no... Aquí yo sé que es un club en el que lo sabemos todos, que al final hay que controlar muchos egos y muchas personalidades fuertes y muchos jugadores estrella y entonces yo creo que al final el jugador es, pues como lo voy a decir claramente, al final el jugador es el empleado y el entrenador es tu jefe. Y luego por encima del entrenador está el director deportivo, que en este caso, bueno, José Ángel Sánchez de Florentino Pérez o la directiva. Pero al final el jugador tiene que respetar lo que diga tu jefe y si tu jefe te dice que juegues aquí o juegues allá o juegues de así o asá, tienes que respetar. Vale. Y sobre todo, bueno, que al final también es verdad que hablando mal, ¿sí? Las redes sociales hacen mucho daño y hay mucha mierda de por medio, sí. Y al final las filtraciones, tal, y yo creo que un escudo como el que representan que no puede mancharse de esa manera. Pues sí, tal como has dicho tú sobre los egos, con las estrellas que hay, esos egos tan grandes, ¿crees que Mourinho podría chocar? ¿O precisamente Mourinho es ahí donde mejor se mueve con los egos, las estrellas que tiene el Madrid ahora mismo? No lo sé, yo conozco al Mourinho hace 10 años, hace 12 años. No sé cómo viene el Mourinho actual. ¿Has hablado con él algo? ¿El qué? ¿En estos años has hablado con él algo? Perdona por interrumpir. No, nos cruzamos, nos cruzamos... Cuando fui con Ancelotti también a la pretemporada también a Estados Unidos y cuando jugamos contra el Chelsea un amistoso y la verdad que me dio un abrazo, tal, o sea, muy correcto y no. O sea, que un Jorge Casado asistente, bueno, no sé. Ojo, ojalá. Ahora que te has retirado sería top, ¿eh? Ojalá. Bueno, lo primero, tengo los 3 títulos de entrenador y sería... Primero, bueno, ahora mismo necesito desconectar de un poquito de todo. Me voy a tomar un verano sabático. El golpe de realidad, ¿no? Primero. Eso es. Me han ofrecido ya formar parte de cuerpos técnicos, pero quiero desconectar un poquito. Quiero disfrutar de mi familia, que mi familia disfrute de mí, que han sido muchos veranos. Muy bien dicho. Claro. Muchos veranos complicados también sobre todo mis hijos que son muy pequeños, claro. Y necesitan disfrutar de su padre. Claro que sí. Nada, pero en cuanto tengas ese Kit Kat, te queremos ver ya en el Madrid. No, pero escucha, si no desconecto, si estoy entrenando con los veteranos. O sea que... Claro, es verdad, claro. El fútbol no se desconecta nunca. Me metí con ellos y estoy yendo a Valdebebas los martes y los jueves y mira, por lo menos o sea que para quitarme... Igual el próximo Classic Match vemos a Jorge Casado en la banda izquierda, ¿no? Bueno, primero hay muchos peces gordos por delante mía. Yo sería ahí un tapadillo, pero bueno, ojalá. Más madridista que cualquiera, ya te lo digo. Ojalá. Tal cual. Vale, seguimos un poquito con el tema de Mourinho, que has contado, bueno, no sé si has llegado a responder si crees que va a chocar un poco, si crees que es precisamente, has dicho que no lo conoces ya, bueno, que no es el mismo Mourinho que por aquel entonces. Pero... Yo creo que han pasado 11, 12 años, sí, y supongo que vendrá a lo mejor un Mourinho más relajado, ¿no? Más relajado, más empático, me refiero más suave, sí. Pero que al final espero que traiga también esa pizca de mano dura que al final yo creo que se necesita. Yo creo que se necesita, es lo que también la gente pide, pero al final él no tiene que hacer lo que la gente pida, él tiene que hacer lo que él crea conveniente para llevar al éxito otra vez y reconducir al club para volver a conseguir éxitos. Además, tú eres un especialista en el carril izquierdo, posición en la que has jugado toda la vida. Acaban de fichar a Marco Curella, el lateral izquierdo de España. Tienen a Álvaro Carreras, tienen a Fran García, a Mendy. ¿Cómo ves tú la situación en el lateral izquierdo del Real Madrid? ¿Cuál es el que más te gusta a ti, pues personalmente? Que al final tendrás una opinión como todo el mundo. Y bueno, ¿qué te parece ese perfil? Pues mira, hablando... A ver, lo primero que hay overbooking en esa zona. Ahora mismo 4 es mucho. Al final supongo que tendrán que salir mínimo 2 o no lo sé.
no lo sé, pero vamos, por lo que leo por ahí, parece que todo el mundo habla que la salida será Fran García. Sí. Y Mendy, que también está lesionado, y también hablan de posible salida de carreras, no lo sé. A mí el fichaje de Cucurella me ha sorprendido muchísimo, bueno, me ha flipado, o sea, me encanta. Es un jugador que aparte, Todos, ¿eh? Nos ha sorprendido. que me encanta porque es un jugador que sale cantera Barça, va al Getafe, bueno, juega en Eibar, va al Getafe. Parece que no, pero al final mira qué carrera ha hecho y me parece un jugador espectacular, me encanta. Y aparte es un tío que me cae bien. Es un tío, no sé, no le conozco, pero es un tío que me cae bien y aparte me gusta mucho la historia familiar que tiene, el tema con lo de su hijo. Eso es. Cómo lo lleva, cómo lo ha expuesto y que es un tío que la verdad que me transmite mucho y me gusta muchísimo y creo que es un grandísimo acierto que nadie se esperaba. Y la verdad que es un grandísimo acierto. Luego Carreras, pues creo que empezó muy bien la temporada y luego pues al final se contagia el nivel del equipo. Yo creo que bueno, que también es verdad que es lo que digo, es el Real Madrid y te expones a que te llevan palo de todos los lados cuando las cosas no vayan bien. Y Fran García es un obrero del fútbol, el chaval. Yo creo que sale de cantera, va al Rayo, hace un temporadón, vuelve y yo creo que siempre cuando sale Fran es un tío muy regular. O sea, no le puedes reprochar nada. Y Mendy cuando está bien es un seguro, pero el problema es que son muchas lesiones y entonces ahí al final cuando hay muchas lesiones de por medio es una faena. ¿Con Mendy llegaste a coincidir en tus últimas temporadas en el Real Madrid? No. Era no, por un añito igual, entonces. Yo estuve poca Marcelo Contrao. Joder, vamos, poca cosa. Claro. Poquito, poca broma. Joder, pues fíjate. Me decían que cuando me acuerdo de una entrevista, bueno, en mi rueda de prensa cuando la presentación del Betis, me decían que si tú ibas para sucesor de Marcelo, le digo, bueno, sucesor me queda en la S, porque vamos, para suceder a este tío, madre mía. No, ostras, es que Marcelo, hablamos del mejor lateral izquierdo de la historia del Madrid, para mí, junto con Roberto Carlos. Vamos. Sí, yo te iba a decir, mi época de pequeño, mi ídolo era Roberto Carlos. Y Marcelo luego y luego también a mí Sergio Ramos es que me apasiona. O sea, el liderazgo y lo que ha hecho y todo me flipa. ¿Dirías que es tu ídolo, Sergio Ramos, o tendrías otro? Pues te voy a decir Roberto Carlos, Marcelo por posición, los dos me refiero, uno más antiguo, otro más actual. Y luego Sergio Ramos yo creo que es el conjunto, fíjate que él es diestro tal, pero es el conjunto de mi jugador ideal. Claro. Interesante. O sea, ya ves. Antes me has hablado de Pepe también, que hemos estado hablando un poquito de él. Se ha hablado sobre la posibilidad de que llegue al cuerpo técnico de Mourinho. Al final parece que el seleccionado es Sami Khedira. Pero bueno, me parece interesante preguntarte también cómo hubieses visto a Pepe en el cuerpo técnico. Tú que has tenido trato con él. Obviamente tiene una fama que mucha gente se habrá quedado con eso, pero los que somos madridistas sabemos que en realidad es un tío muy noble, muy cercano. Pues parece otro, Parece otro fuera del campo, tío. Sí. Pues mola mucho, Es un tío que mola mucho, que te aprieta, hace... Te hace la vida muy fácil. Él y Marcelo con los canteranos eran maravillosos. Qué bueno. Y yo creo que pues mira, podía haber sido esa conexión vestuario-cuerpo técnico muy buena, de ese asistente que haga un poco de colega de jugadores, pero que no se confundan. Sí. O sea, ¿sabes? Yo creo que tenía ese... Pero bueno, si no sabía lo de Khedira, pero bueno, yo creo que Sami también lo puede hacer, que puede ejercer muy bien. Sí. También está muy valorado el madridismo, sí. Más carácter alemán, pero seguramente sea más duro, pero muy bien también. Sí. Y también sobre el tridente actual del Real Madrid, porque bueno, se ha hablado mucho de la conexión que pueden tener Mbappé, Vinicius, Jude. ¿Tú cómo lo ves? ¿Mantendrías ese tridente? ¿Crees que ante eso tiene que sí o sí acabar jugando juntos? ¿O sacrificarías algo para buscar equilibrio? A ver, depende del sistema. Es que también depende mucho del sistema, claro. Pero también, por ejemplo, yo creo que Jude hace muy bien ese enganche de media punta, de medio centro moderno que llega a todos los lados. Sí. Ese rol que tiene en Inglaterra, ¿no? Eso es. Entonces, yo creo que también hay veces que Mbappé, Vinicius se estorban, claro, porque luego Vinicius por la derecha tampoco a lo mejor no rinde tan bien, pero Mbappé siente más como a la izquierda, que también es... Claro, ahí ya tendrá que ser encajar el puzzle, el míster y decidir. Y bueno, yo creo que también sí es verdad que he hecho en falta un poco un extremo derecha.
un Yo extremo también. derecha, que no sea, por ejemplo, Valverde el que sea siempre que ejerza, o el lateral, por ejemplo, un Carvajal lo hemos tenido, Alguien que dé pero a lo mejor. profundidad, ¿no? Un poco, perdón. Pero eso es, que alguien que dé profundidad por arriba, porque ahora, por ejemplo, con Carvajal lo hemos tenido todos estos años, Total. pero sí es verdad que Arnold tampoco tiene esa profundidad que tenía Carvajal y esa llegada. No, porque no llega a Claro. línea de fondo, prefiere Eso es. central desde más Es verdad lejano. que tiene Sí, un pie derecho que no, o sea, es una una maravilla. O barbaridad. Guante. sea, me recuerda, vamos, cuando le puedo centrar, me recuerda mucho a los centros de Beckham. Total. Te lo iba a decir, David Beckham, totalmente. Pero sí es cierto que no tiene esa profundidad que llevaba Carvajal y que tantas asistencias de ese pase de la muerte atrás o esa picadita que Sí. ponía. O sea, eso lo hemos perdido un poco ahí en ese aspecto. Bueno, ojito si se hace oficial a un tal Denzel Dumfries. Joder, Veremos a De ver. a ver, verdad. mira, el otro día le he seguido poco, al final Liga Italiana, pero el otro día le vi con Países Bajos y, bueno, MVP del partido y Total, menudo pulmón. total. Brutal. Si Sí, sí, viene, sí. muy top. Pues Sí, 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 sí. sí, sí. La verdad que pues, estamos hablando de que, bueno, estamos juntando mucho talento, hay que intentar de alguna forma también hacer que corran hacia atrás un poquito, que es como el mayor debe de este Real Madrid, más allá por el talento está, los goles van a terminar llegando. ¿Cómo de difícil es convencer a un jugador de estos calibres que tú has coincidido con Cristiano, con Kaká, con Benzema? ¿Cómo difícil es convencer a Ahí ese es tío de nada. que corra hacia atrás? Al final, yo creo que, como dicen siempre, parece un Ah, tópico, pero al final la defensa empieza por los delanteros. Y yo creo que tampoco, está verdad que tienen que hacer, luego, en realidad, equipos como el Real Madrid, Barcelona, pues al final solo los delanteros son los que van a marcar las diferencias, claro, pero al final el trabajo empieza por ellos. Yo creo que, mira, no, soy madridista, pero el Barcelona, una de las cosas que ha cambiado, que corren como animales, los sí, 11. sí, sí, El, Totalmente. el Atlético de Madrid, una de las cosas que les caracteriza lo mismo. El PSG de Luis Enrique, algo que ha cambiado es eso. total. Entonces yo creo que, pues bueno, que al final tampoco guardarnos un poquito el orgullo y el ego y a lo mejor mirar un poquito la acera enfrente lo que están haciendo bien y coger un poco esa nota. Tú que tienes ese puntito, como nos has comentado ya, de esa alma de entrenador, ¿qué táctica utilizarías tú? Antes que hemos hablado de cómo combinar Pues al final yo creo que el Madrid está hecho para un 4-3-3 ¿Vale? prácticamente. el típico. Pero yo, por ejemplo, me gusta mucho un sistema que al final liberan mucho porque al final al no tener bandas o un 3-4-3 o 3-5-2, algo así, que dejes ahí tres centrales fijos, que no Sí, tengan que los laterales estar tan castigados y darles más libertad en ataque. Que el Madrid, pues yo creo que con tres centrales y dos mediocentros pueden, o sea, a no ser que sean partidos de Champions, en la liga pueden defender, se total. defiende bastante bien. Sí, intentar ser más Justo el sólidos. anterior Sí, programa lo comenté yo, sí, ¿verdad? sí, Comenté el justo. 3-5-2. A mí me gusta mucho. Sí, sí, que al Mm. final el Real Madrid no está acostumbrado a tal, pero lo que tú dices, que puede No. ser una variante táctica que se adapte a los tiempos de hoy en día, que al Sí, pero final. sí es cierto que en el Madrid al final, o sea, tú por mucho que pongas un sistema, al final una vez que empieza el partido, el sistema es solo para el dibujo, o sea, para que lo Claro, pongan en Claro. la tele, en los jugadores que exacto. juegan. Luego se Porque Luego se entiende. mueve luego, todo el Sí, mundo y a la luego todo el mierda. mundo se mueve, te aparece uno en la extrema izquierda, el otro, o sea, es algo yo creo que un poco, un poco orientativo para a lo mejor cuando un comienzo o cuando hay sí. que defender o algo, pero luego en ataque yo creo que sobre todo que a estas jugadores hay que darle libertad, o sea, no puede restringirle por zonas. No, 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 claro. Hablamos antes del tema mental. Jorge, tú has hablado muchas veces de salud mental y de la importancia de trabajar, pues bueno, la cabeza, ¿no? Igual que el cuerpo, cosa con la que estoy muy de acuerdo. En una carrera tan larga como la que tiene un jugador, como la que has tenido tú, con ascensos, descensos, lesiones, cambios de club, presión, sobre todo, ¿cómo has hecho tú para no quemarte Muy buena pregunta. mentalmente? Pues me quemé. Llegó un momento que me quemé. Normal. Y bueno, yo no me escondo. Yo pasé una depresión, caí en depresión. Lo pasé muy mal, llegué a perder 7 kilos. Me quedé, bueno, fue un cúmulo de circunstancias. Bueno, me separé, luego con 2 hijos, un cúmulo de cosas y al final la vida sigue y es irreal. O sea, si me refiero, el fútbol es un poco como que me protegía en el fútbol, pero hubo un momento que la vida me dio una hostia de realidad y me dijo, oye, que esto, y al final, igual que lo digo siempre, al igual que llevas al taller el coche para ponerlo a punto, también hay que poner la cabeza a punto y para eso están los especialistas, psicólogos, psiquiatras, personas Muy o bien. sea, con conocimientos para ello.
Y yo llegué, pues hace como 4 o 5 años, llegué a un momento que al final por no trabajar en esto antes, pues mi vaso rebosó y no pude más y tuve que parar. Llegaba días al entrenamiento que, bueno, gracias al entrenador que tenía en ese momento, que le dije, mister, hoy prefiero no entrenar y me daba el permiso para no entrenar porque no me apetecía, no tenía la fuerza para salir adelante. Y bueno, pues al final luego puse medios que fueron pues estuve trabajando con psicólogos y luego pues también esa fuerza de voluntad que hay que sacar de Claro dentro. que sí. Y yo creo que al final es verdad que el futbolista parece que el otro día lo vi no sé con qué medio, lo entrevistó Cucurella y se piensa, lo dijo muy claro, dijo, al final la gente se piensa que por tener dinero y por tener tal, tenemos una vida idílica y no es así. Al final, fíjate, él tiene una realidad en su casa muy difícil y yo creo que cada uno tiene su vida, el fútbol es fútbol y yo creo que de las cosas importantes es lo menos importante. Muy bien dicho. Claro, Creo que hay cosas mucho más importantes en la vida, creo que sobre todo tienes que sentirte feliz contigo mismo y a raíz de ahí ya, si tú estás bien contigo mismo, todo va a fluir y bueno, nadie sabe la situación que tenemos en nuestras casas, yo entiendo que, o sea, pero no comparto que tú vayas a un estadio, te insulten, te pongan a parir o en redes sociales que se escondan dentro de un perfil y te pongan a parir, pues bueno, pues al final yo, por ejemplo, mi año del Betis no lo supe soportar, pero a día de hoy tengo las espaldas muy anchas y como la verdad que me repara. Estoy bañado en Muy aceite y bien. me repara todo y incluso me río. O sea, es que haces bien, tío. Hay que pasar de ciertos me comentarios. río y me río y recibiendo críticas a día de hoy de eres un fracasado, tal. Bueno, pues vale. ¿Que mi carrera podría haber sido mejor? Sí. ¿Que podría haber sido peor? También. Entonces, he hecho la carrera que he hecho, estoy muy orgulloso de ella y gracias a Dios tengo lo que tengo, a lo que he trabajado yo y me lo he ganado yo mismo. Nadie me ha regalado nada en la vida. Joder, qué Y gusto nosotros escucharte. estamos orgullosos Qué también gusto de ti, ¿eh? escucharte, macho, te lo juro. Gracias. Y que levante la mano quien no ha pasado por una depresión alguna No, vez, ¿eh? no, no, y qué gusto Porque escucharte, sobre todo. O sea, qué barbaridad. Muy bien, de verdad. Em, ¿Cuál ha sido dentro del fútbol, ahora que ya estás más maduro, ya acabas de decir que, bueno, ya estás muy curtido, pero ¿cuál ha sido tu mayor miedo en el fútbol a lo largo de tu carrera? Eh, A ver, es que yo creo que la gente me malinterpreta cuando hablo del Betis. Yo en el Betis, para mí es una oportunidad de tocar uno de los grandes de España. ¿Vale? Y ahora que está, fíjate, ha vuelto a Europa, lleva ya rindiendo a un nivel altísimo. Yo voy al Betis y voy al Betis, claro, salgo de una cantera, salgo del Real Madrid, sí de de que debuto en el primer equipo, pero al final el canterano Real Madrid está muy protegido. ¿Vale? Entonces, porque sí es verdad que la afición madridista es muy fiel al canterano y nos quiere mucho al canterano y nos protege mucho. Y es verdad que parece, pues, bueno, va a pasar este año con Thiago. Mucha gente prefiere a Thiago antes que a Pepito. Entonces, sí es cierto que yo voy al Real Betis y el Betis, claro, recién descendido de Primera División, obligación sí o sí de llegar a volver a Primera División otra vez. Entonces, son unas exigencias y una presión muy grande. Yo no critico al Betis ni al aficionado al Betis. Yo critico, o sea, lo que no pude gestionar, perdona, fue esa presión. Yo no supe, yo personalmente, Jorge Casado, salía al campo y no rendía porque no supo gestionar en ese momento esa presión y dar lo mejor de sí, lo que había dado en el Real Madrid Castilla y lo que había visto ese Betis en Jorge para fichar por el Betis. Entonces, eso es lo que yo no. Entonces, la gente me malinterpreta como que yo critico al Betis. Yo no critico al Betis ni criticaré ¿Vale? los clubes donde manda de comer. O sea, en la vida voy a criticar la mano que me da de comer, ni me iba a morder la mano. Entonces, es ese momento del Betis de no haber tomado ahí la ayuda, no haber cogido una ayuda, que en ese momento no tomé decisiones de coger ayuda, ahí es donde realmente es lo que peor he pasado en mi carrera deportiva. Joder, pues se honra mucho más que lo admite, bueno, oírte sí, admitirlo, reconocer. oírte decirlo, que al final seguramente haya mucha gente que vea este vídeo y es que esto pasa en todos los puestos de trabajo, las diferencias, o sea, tanto en un club de fútbol como en una empresa normal, seguro que se puede sentir identificado con esto que estás diciendo tú también. Sí, sí, claro, sí, al final, yo es lo que Claro, digo, al final, es un trabajo nosotros normal, como futbolistas, pero en la vida laboral me puede esto es pasar a mí igual. yéndome a A otro ver, es un medio trabajo. y que no estar cómodo, no sentirme yo, Ahí está. no poder ser yo mismo ¿Cómo? ¿Que tú y... te vas a otro medio? Yo creo que no, ¿eh, No, no, amigo? no. Bien dicho, Laura, bien dicho. La directora no te deja. Eso es. Pasando un poquito a algo más feliz, cuéntame tu momento más feliz en un terreno de juego. No me refiero tanto a pues una llamadita, no, en plan, dentro de un campo. Pues yo creo que, mira, está claro que el debut, o sea, el debut en el Bernabéu es un sueño cumplido. Muy bien dicho. Pero luego me quedo con momentos, por ejemplo, mi último año del Rayo Vallecano, al final era un grupo de amigos
ese ascenso con el Castilla, que también era un grupo de amigos, que era algo que nos caracterizó. Y, por ejemplo, disfruta mucho estos 2 últimos años de fútbol, Muy porque bien. veía que esto se acababa. Y al final el Deportivo Guadalajara es un club, tiene una afición espectacular. A pesar de la situación contractual extradeportiva que hemos tenido, que bueno, que ya se ha solucionado, gracias a Dios, ya parece que ya se está solucionando, pues lo he disfrutado muchísimo, he disfrutado cada momento, he sido cada victoria, cada derrota, todo lo he disfrutado muchísimo. Te puedo sacar, es que no me quiero quedar con puntos, pero sí es verdad que me ha habido momentos muy especiales y yo creo que de cada club, de cada temporada saco cosas muy buenas, amistades muy buenas y esto que te da la pelotita, que es muy, que al final es muy cabrona esta pelotita también, pero por otro lado te da mucha felicidad. Vale, ¿y cómo era tu relación con los árbitros? Porque tengo curiosidad en saber esto. ¿Qué tipo de jugador eras tú? Le decías luego a la salida. Soy muy protestón, Ojo. he sido muy protestón, he sido muy tarjetero por protestas, pero sí es verdad que he ido madurando y he ido cambiando. Vale. Y, por ejemplo, este año he tenido 3 amarillas y he jugado 30 partidos. Coño. Joder. El año pasado tuve una amarilla en toda la temporada. Al final también cuando ejerces de capitán también hay veces que te toca ejercer un poco, hacer la del malo. El veterano. Pero al final sí, bueno, he sido protestón, he sido un canalla, sí. Oye, pues vaya equipito tenéis en el Canallita. Castilla, porque también sé que Juanfran, me ha llegado información también de que otro también que le Buah, es que Juanfran te vende arena en un desierto, es que ¡Qué Juanfran es un barbaridad de pesado. hombre, tú! Juanfran, bueno, al final los capitanes Nacho, Juanfran, Sí. Fran Rico, al final eran, sí, pero Juanfran, Juanfran es que te vendía, vamos. A ver si un día se puede pasar por aquí y contarnos alguna cosilla también que tiene que estar súper interesante. Otra Sí. preguntilla sí que te quería hacer también era un equipo por el que estuviste cerca de fichar y que la gente no sepa, que te hubiese hecho ilusión a ti haber ido. Un equipo, pues mira, el año del Betis, no sé si lo he contado, el año del Betis tengo ¿Sí? 2 ofertas, y en la del Betis y la del Betis en segunda y Córdoba en primera. Coño. Ojo. Y vamos, con contrato y todo, tuve que decir o papá o mamá, o sea, era... Y luego, a ver, pues... ¿Y qué te hizo decidirte? Al final la grandeza del Betis. Claro. Hombre, es que el Betis es mucho Betis, ¿eh? O sea, sí, al final lo decir, joder, sin menospreciar al Córdoba, por supuesto, Hombre. que acababa de ascender a primera, pero yo creo que el Betis a nivel de historia, pues al final fue eso. Sí. Claro. Eso, Sevilla, tal, bueno, pues fíjate. A ver, tenía buen equipo el Betis también. Entonces, si no Hombre, estaba, no, Rubén Castro estaba también. Rubén Castro, Jorge Molina, vamos. Antonio Adán, Jordi Figueras, Sí. bueno, Xavi Torres, tenemos un equipazo. Equipazo de primera. Portillo, sí, pero vamos. Sí. Dani Ceballos. Bueno, Es mira, verdad, en la primera temporada, ¿no? Dani Ceballos y Fabián. O sea, te los iba a dos. decir también, Fabián, sí, los dos, sí. A ver si lo Casi repatrian luego- ahora. Sí, continúa. No, luego estuve a punto de firmar por el Unión Berlín de Alemania. Qué interesante. Ojo. Y luego he tenido en el extranjero, estuve a punto de firmar también por el AEK Atenas, y que en ese momento era Manolo Jiménez, el Claro, entrenador. el sevillista. Y luego por el Ferencváros De Hungría. De Hungría, sí. Ostras, pues eso está guay también la de Ferencváros, ¿eh? Sí. Estrechas. Ahora. Ya una vez que sales al extranjero, la verdad que se te abren muchas puertas. Y una oferta que rechacé, que bueno, A al ver. final tenía una hija muy chiquitita y era una oferta de Australia para jugar en la Liga Australiana y Muy la verdad lejos. que me apetecía muchísimo. Claro. Pero bueno, ese sí lo tuve a puntito, pero al final tenía una niña de meses y lo tuve que rechazar. Hostia, qué nombres más chulos. ¿Y algún equipo por el que nunca habrías fichado? Porque digas, mira, tampoco tengo mucha afinidad y no me gusta mucho, no sé. Eso, mira, sería El que hipócrita pague, ¿no? decir... A ver, al final es hipócrita decir no firmaría porque soy madridista. Bien dicho. Está claro que yo, aunque al final lo he dicho siempre, incluso cuando he jugado contra el Real Madrid, he estado en el Guadalajara este año, he jugado contra el Real Madrid y yo quiero que hagan el Guadalajara, no quiero que hagan el Real Madrid. Al final yo represento el escudo que llevo en el pecho, aunque mis sentimientos sean madridistas, pues si en un momento hubiera tenido una oferta muy buena Atlético de Madrid o Barcelona y veía que en el Real Madrid no hay proyecto de futuro, pues a lo mejor hubiera tenido que dar el paso hacia un lado. Pero para mí creo que sería
pocos jugadores podrían decir que no firmarían por porque soy madridista. Yo creo que eso es un poco hipócrita, pero bueno, que haya casos. Eso es de bienquedismo, ¿no? Como quien dice. Para mi Tribunero, punto ¿no? de vista, sí. O sea, A ver, mi punto bueno, de si vista, luego lo sí. cumple, pues bueno. O sea, es Si luego lo como. cumple, ole él. Pero claro, tienes que cumplirlo Yo luego. creo, es lo que te digo, yo creo que pocos jugadores se pueden permitir Claro. el lujo de hacer eso. Sí, muchos critican a Cucurella, por ejemplo, que acaba de hacer lo contrario a lo que estamos diciendo, pero bueno, él, por ejemplo, se formó en la cantera. Bueno, es más perico que la mascota Es que de... es del Español, no del y- Barça de cantera. Y Marcos Llorente salió cantera del Real Madrid. Al final, así. Juan Fran Torres también jugó en la cantera del Real Madrid. Hay jugadores, pero que yo creo que no hay que nunca, como se dice, escupir para arriba porque al final te cae. Muy bien. También pasaste por el fútbol griego. Tengo entendido que allí viviste alguna locura. ¿Cómo es el fútbol griego por dentro? Wow. O sea, yo creo que en el fútbol tú puedes ser aficionado, pero ya cuando pasas de aficionado a fanático es un problema. Cuando hay tanto fanatismo y tanto ultra, creo que es peligroso y bueno, yo he llegado a ver cosas o sea, intolerables A ver. de directores deportivos cogiendo del árbitro o sea, cogiendo el cuello al árbitro en el descanso del partido Ostras. y Uf, seguir el partido a la segunda parte. O sea, bueno, es una barbaridad. Me acuerdo cuando, bueno, yo ya el siguiente partido jugué a puerta cerrada, pero el partido anterior fue cuando el presidente del PAOK bajó con una pistola Hola. ahí atrás. Tú estuviste, esa fue noticia, pero vamos, eso dio la Yo, vuelta. Sí, yo me acuerdo. yo jugué la semana siguiente a puerta cerrada ya, que la habían cerrado el estadio. Ahí va. O sea, cuando ya habían limpiado ya de eso de pipas y todo, ¿no? Sí, luego muchísimo amaño de partido, bueno. Madre mía, la mafia griega. ¿Y Aquello. cómo era jugar contra los grandes de Grecia? Era jodido también en cuanto a... Fíjate, jugabas en casa, pero te traían a lo mejor 10.000 de ellos. Y bueno, es más, nuestro propio club, cuando jugaban, venía el Olympiacos, el PAOK, el AEK, cuando venían sus equipos nos decían, aconsejamos que vuestras familias no vengan. ¿Ves? Es que así no mola. Claro, entonces yo creo que cuando llega un momento de que tú pasas el fanatismo, o sea, del aficionado al fútbol y ser fan del fútbol a ser un fanático y ya que un poco la cabeza no te va muy allá, yo creo que ahí hay un problema. Sí. No puede ser. Y ahora que te acabas ya de retirar Esto por ya fin, por como nos cerrar. has contado, ¿qué es lo que tú crees que vas a echar más de menos, aparte del fútbol en general? El fútbol lo voy a echar de menos, pero sinceramente lo que voy a echar de menos es la rutina del día a día del vestuario. Total. O sea, porque yo aparte soy un tío, bueno, si preguntáis por ahí, soy un tío muy sociable. Lo sé. Yo lo sé de buena mano. Estoy todo el día haciendo tonterías, me meto con este, me meto con el otro, con los fisios, entonces, eso es lo que voy a echar de menos, el Estaba bien, ¿eh? levantarme, llevar a mis hijos al colegio y luego llegar a pues tomarme el café con mis compañeros, desayunar, meterme como viene vestido uno, meterme como... O sea, pues eso es lo que voy a echar realmente de menos. Porque yo creo que, a diferencia con otros trabajos, ese vínculo que creamos el vestuario del fútbol no se crea. Hombre, sois como hermanos casi. Sí, es que al final pasa más tiempo con ellos que con tu familia. Literal. Sí. Bueno, Sí. Jorge, para finalizar esto, no te robamos mucho más tiempo que, bueno, hasta aquí nos has contado de todo, o sea una masterclass de fútbol, De todo. de carrera de fútbol, porque 36 años, macho, y recién retirado, y como tú dices, podías seguir aún, ¿eh? 37 ya este viernes. O sea, Este que viernes, ya- oye, pues Él felicidades ya es de desde mi aquí, quinta, hombre, ya qué menos, está ahí. qué menos. Bueno, hay que experimentar, al final nunca se puede depender del Sí. easy, así que me parece muy Eso bien que al final la vida es la que ha sido y hay que disfrutarla como ha sido. Jorge, de verdad que muchísimas gracias por venir, que, o sea, has sido un crack, ha sido una charla bonita, porque hemos hablado de, bueno, de tu etapa en el Real Madrid, del Castilla, de todos esos jugadores de los que tienes grandes palabras. Has sido muy sincero, no te has mordido la lengua en nada, te has mojado todo lo que te hemos pedido. O sea que para nosotros ha sido un placer escucharte, sobre todo porque lo que he dicho, hablas desde la verdad y sin vender humo y con mucho respeto. Así que muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a vosotros y darme la oportunidad y bueno, yo, joder, encima que me tratéis así de bien, que siempre te hace sentir a Hombre, gusto, que no me gusta, o sea, parece que luego me dicen mucha gente, es que hablas muy bien en los medios, le digo, no, que cuando te hacen sentir a gusto te puedes expresar, pero Te agradezco. así que os lo agradezco. Muchísimas gracias, Jorge, además por abrirte así, por los recuerdos que has contado, Sí. que seguro que a mucha gente le va a gustar mucho conocer esa parte más interna de la fábrica del Real Madrid, que como tú has dicho, nosotros amamos a los canteranos y te lo agradecemos muchísimo, tío. Eso es. A vosotros. Eso es. Bueno, Bueno, muchas chicos, gracias. Sí, bueno.
Antes Un de beso despedir, enorme. hay que recordar a la gente que nos está viendo, joder, que nos apoyen, que se suscriban a nuestro canal, que estamos ahora publicando cada semana el programa del Palco de Bernabéu Digital. Dejad vuestro like, dejad comentarios sobre qué os ha parecido todo lo que ha contado Jorge, porque como os he dicho, se ha explayado lo máximo que ha podido. Y bueno, Jorge, pues lo dicho, muchas gracias y nos vemos otra vez, ¿no? En otra ocasión, en el futuro. Eso está hecho. Eso está hecho. Invitadísimo estás a volver. Nos Muchas vemos. gracias, Chao, chicos. chao, chao. Chao, Hasta chao. luego.